grabé la convulsión, grabé un receso del mismo padre, donde se pone a rezar, volvió el padre a seguir con el proceso eclesiástico, continuó la chava convulsionándose, eh, maldiciendo, hablando o haciendo, no te puedo decir que serían lenguas antiguas porque no las conozco, no las sé pronunciar, pero sí um, sus palabras, por decirlo de alguna manera, o sus sonidos, sí eran muy extraños, eran muy raros, y todo eso lo estuve grabando. Eh, en uno de esos lapsos, la niña se recuesta en una de las bancas frente al Santísimo y el padre le avienta el agua bendita, o la rocía más bien, es la palabra correcta, la rocía con agua bendita y empieza a convulsionar y un rosario que traía, sus cuencas explotaron. O sea, la chava no hizo ningún esfuerzo, solamente las cuencas volaron al aire, se la pusieron al cuello, como ahora lo usan algunos jóvenes, y las cuencas, ¡pum!, volaron. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. El día de hoy vamos a regresar un poco hacia el tema de exorcismos y posesiones, y pues no está de más tener la revelación prácticamente de esa búsqueda que hicimos para Netflix, y muy pronto la van a ver en otra temporada que ya anunciamos en el live que hicimos con Paco Arias en su podcast Extra Anormal, en un en vivo, que espero que no te lo hayas perdido, y si te lo perdiste, date una vuelta ahí al podcast de Paco. Han recibido bien el podcast nuevo de Historias Embrujadas, ya saben dónde encontrarlo. Historias Embrujadas Podcast es un canal nuevo de YouTube. Por favor, suscríbete activando las notificaciones todas. Comparte, dale like, pero sobre todo comenta. Ya subimos el episodio 1, que es la entrevista directamente con Paco Arias. De todas maneras, aquí te voy a estar dejando promocionales de lo que estamos haciendo últimamente, y pues bueno, ya también vamos a abarcar otros temas. Imagínense cómo andamos, o sea, andamos de bombo y platillos, pero no dejando de hacer esto que nos encanta, que es la búsqueda del misterio y del fenómeno paranormal, y desmenuzar un caso tan complejo y tan impactante como es los exorcismos. Como hace rato te comentaba, estamos iniciando prácticamente dentro de toda la búsqueda y el barrido. Tengo exorcismos de los cuales fueron otorgados entrevistas por medio de periodistas. En el caso de Juan Teniente. Juan Teniente es un periodista muy reconocido en Cadereyta, Monterrey, el cual tuvimos el honor de contactarle porque supimos del caso de Nancy, una chica de 14 años que fue poseída por algún especie de demonio, un demonio, y la cual ella va a una iglesia, creo que es de San Juan Bautista. De todas maneras, vamos a escuchar todos los detalles por medio de la boca, de la misma boca de Juan Teniente, pero le doy a grosso modo como el stand dice, el historial. Es una chica de 14 años que busca ayuda al sacerdote de la iglesia de San Juan Bautista, si no es que mal recuerdo. Llega frenética, llega a buscar ayuda, se mete a la iglesia. Es algo bien importante. Los posesos crean una animadversión en contra de los objetos, simbolismos sagrados, es decir, todo lo que tenga que ver religioso tiene cierta animadversión.
un poseso no podría resistir estar dentro de una iglesia. Fíjense a cuál grado llega Nancy, una chica de 14 años, a buscar la ayuda de este sacerdote, que prácticamente se mete corriendo. Ella, al parecer, si no mal recuerdo, en el testimonial trae un rosario que lo trae como prácticamente enredado en las manos o algo así. No me acuerdo muy bien del historial de este caso, pero de todas maneras lo vamos a ver aquí. Y entra efusivamente a la iglesia de San Juan Bautista. En ese momento se le revienta el rosario de algún punto de su cuerpo o de sus manos, no recuerdo bien. Se le revienta y entra en crisis de posesión. Acuérdense que la crisis de posesión es un estado de trance profundo en lo cual una persona puede sufrir este tipo de colapsos. Es decir, desde el momento de buscar una, no sé, como liberación entre ellos. O sea, recuerden algo, los posesos también son personas que están tratando de liberarse. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, no están conscientes de ello. Sin embargo, también hay veces que sí pueden estar incluso frenéticamente tratando de liberarse de lo que ellos sienten. Cabe hacer indicación de este detalle importantísimo. Muchas personas piensan o comentan que parte de la liberación es porque el demonio o el ser que tiene maniatada a la persona por la mente cree que está dentro de un cuerpo. No, esa es una forma de, no sé si simbolizarlo con base a la mala información que se ha dado allá afuera. Es decir, mucha gente de repente posesiones que, no, tiene que estar dentro del cuerpo del poseso. No es cierto, eso no es verdad. Eso es un mito, es totalmente falso. Lo que hace el ejercicio del demonio es bajo la mente, controla la mente del poseso. Por eso es posesión, yo poseo su mente. Y no solamente es eso, por eso le decimos el efecto de ventrílocuo. Es decir, es una manipulación sumamente ejercida involuntaria sobre de la persona que está padeciendo este fenómeno. Es decir, movimientos bruscos, arrojamientos hacia incluso lugares donde se podría hacer daño al poseso, o ataques directos a quien esté conteniendo en el proceso de un exorcismo, ¿no? Entonces, son movimientos involuntarios y efusivamente grotescos y agresivos. De ahí viene el concepto también del por qué algunos posesos o la mayor parte de los posesos tienden a buscar desvivirse. Eso es una regla general. De verdad, yo ya se los había comentado en otras ocasiones y en distintos casos que hemos subido. Ahí está, chequen el caso de Alondra, que ya subimos parte de las entrevistas. No hemos subido del todo los casos, pero ese es increíble e interesante el capítulo. Ahí está la posesión de Alondra. Suscríbete activando todas las notificaciones, actívalo y checa. A ver, toda la gente que está suscrita, chequen por favor si todavía tienen activadas las notificaciones. Resulta ser que a mí me avisaron hace poco que subimos otro video, que ya regresamos a subir un video. Solamente vamos a subir un solo video a la semana y vamos a hacer un solo live. Ya definimos cuándo es el video de la semana, que es lunes o martes, acuérdense. Un video nuevo, un contenido nuevo que vamos a ofrecerles a todos ustedes, ya sea un expediente de los archivos de la agencia, un expediente de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, o directamente desmenuzar un fenómeno específico, ¿no? O alguna duda de ustedes que nos hacen llegar vía comentarios, pero sobre todo en cuéntame lo que viste, @agentesdenegro.com. Acuérdense que ese es el correo para recibir materiales, fotografías, videos que quieran que nosotros analicemos o tengamos un discernimiento científico o una duda que tengan ustedes, algún caso que nos quieran compartir. Ya saben cómo lo tienen que hacer. Mando mi correo electrónico a cuéntame lo que viste @agentesdenegro.com y ahí describo todo lo que todo lo que estoy pasando o lo que vi o lo que quiero externar y nosotros vamos a leerlo con detenimiento. Danos paciencia porque esto no es también, o sea, no crean que es un solo correo,
Entonces, denos chance y denos paciencia. Bueno, entonces les comentaba, retomando el fenómeno de cualquier tipo de posesión y cualquier tipo de estado de crisis de posesión. Es decir, que una persona que esté padeciendo este fenómeno de repente entra en crisis y trata de buscar una ayuda. Si tiene el resquicio de la noción de lo que quiere o de lo que trata de buscar de ayuda, es decir, antes de que entre a un estado de trance, donde su psiquis, donde su conciencia se va o el demonio la saca de la persona y la lleva a otro espacio, ya lo hemos comentado, ya lo han visto también en los expedientes que ventilamos en Mi Encuentro con el Mal, la serie de Netflix. Si no la han visto, véanla. Como los demonios o estos seres sustraen la psicología o sustraen la conciencia de la persona posesa y la llevan a lugares oscuros, habitaciones oscuras, donde tienen el sometimiento más profundo y donde estas personas tratan de buscar ayuda y no la encuentran. En lo contrario de la realidad del proceso de la posesión, es decir, del momento en el que ellos están en crisis, en ese momento, en esos instantes, ellos están viéndose como lo que van a ver a continuación. ¿Qué tal a toda la familia de agentes, a toda la familia de podcast Extra Anormal y en general a todos los amantes del fenómeno sobrenatural? Los quiero invitar para este 9 de octubre que iniciamos el lanzamiento de un gran proyecto. Historias Embrujadas, una producción de Extra Normal Podcast y colaboración con el investigador Antonio Zamudio. Los hacen, quienes los obran y quienes los sufren. Bienvenidos al podcast Historias Embrujadas. No se lo pueden perder porque van a conocer el lado más cruel, más siniestro, más crudo de lo que es la magia, la hechicería, el ocultismo en general. La verdad, yo he estado detrás de cámaras y he visto cada invitado y les puedo decir que los van a impactar. No se lo pierdan este 9 de octubre en el canal de Historias Embrujadas. Si te interesan los fenómenos paranormales, si quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? $13 mensuales. Simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com. Las matrículas de los agentes de negro te están esperando. Como te repito, tuvimos que hacer algunos cambios precisamente para evitarnos el asunto del baneo por cualquier situación. Este video, que ha sido muy público y giró en la red mucho tiempo, estuvo rondando por distintos programas de televisión, de radio, televisión en línea, es decir, televisión en internet y así. Y pues bueno, pues para evitarnos el asuntillo de que nos quieran banear, pues aquí está. Sí está cambiado la iluminación, está cambiado todo, está volteado precisamente para evitar el asunto del copyright. Aunque, ojo, yo lo comento así, este video siempre ha sido público, pero de todas maneras ya saben,
No sabemos cuáles son los lineamientos en ese sentido, pero bueno, lo vamos a escuchar aquí. Pon mucha atención. Entonces, por favor. Buen día, Juan. ¿Te podrías presentar, por favor? Bueno, mi nombre completo es José Juan Delgado Teniente. En el mundo que me dedico al periodismo me conocen como Juan Teniente. Eh, Tengo más de 30 años de ser periodista y estar en los medios de comunicación. Actualmente tengo 51. Eh, y soy corresponsal de Uno TV y también de Imagen TV en Nuevo León para ellas, esas dos empresas nacionales. Tengo mi página web que es juantenientenews.com y pues mis redes sociales que también llevan el mismo nombre, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que es donde pues plasmo lo que hago a diario, ¿no? Ok, Juan. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo. Queremos platicar más de un reportaje documental que hiciste acerca de Nancy, esta chica que incluso documentaste su exorcismo. ¿Nos podrías platicar cómo te llegó el caso, cómo empezó todo desde el inicio hasta llegar al punto donde reportaste y documentaste, por favor? Bueno, te platico la historia de ese día. Era el mes de octubre, el día ahorita exacto no lo recuerdo. Yo me encontraba en la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el 2003, que fue la época en que lo evidencié o tuve la fortuna de estar cerca y el Instituto Periodístico para investigar. En 2003 Cadereyta era un municipio conurbado del área metropolitana de Monterrey. Se encuentra a 27 kilómetros de la cabecera del estado de Nuevo León. Yo era corresponsal de Televisa Monterrey para el canal 34 y obviamente en aquella época se llamaba el canal 3, ahora el canal 2 de Televisa Monterrey. Yo cubría de todo, política, accidentes, cuestión policíaca, este, y, y ese día pues yo ya traía mi información. Me paro enfrente de la plaza, está la parada de los autobuses y de este lado, o sea, hacia mi lado izquierdo está la presidencia y enfrente hacia la otra calle está la iglesia San Juan Bautista. Ya venía mi autobús, el autobús directo para irme a Monterrey y veo salir una ambulancia por la calle 20 de noviembre y dar vuelta a la plaza principal, que es la calle Hidalgo, y la vi que se estacionó frente de la iglesia. Hablo a la Cruz Verde de Cadereyta y les pregunto, oye, ¿qué está pasando? Son las 3 de la tarde, ¿qué pasó? Hay una ambulancia en tal parte. Me dicen, es una persona que está convulsionando adentro de la iglesia San Juan Bautista. Se me hizo muy raro porque a esa hora, pues ya en esa época, la gente a las 3 de la tarde estaba tomando la siesta o acaba de comer y está reposando la comida. A final de cuentas, un municipio pequeño en aquella época, aunque territorialmente es muy grande, pero la cabecera es pequeña, pueblo a final de cuentas, ¿no? Y se me hizo muy extraño que la iglesia estuviera abierta a las 3 de la tarde. Me encamino, perdí mi boleto para regresarme a Monterrey, me encamino a la iglesia, veo dos elementos policíacos
que en aquella época eran de bicicleta, vigilaban el área principal de la cabecera. Y veo al padre Santiago con su sotana, eh, la cruz de San Benito y obviamente el rezo de San Benito, agua bendita y todo esto, ¿no? Y veo a una joven de escasos 11, 12, cuando mucho 13 años, convulsionando al interior. Me llama la atención ver que traía el rezo del exorcismo y le pregunto a una persona que estaba ahí qué está pasando. Me dice, es un exorcismo. No lo pensé dos veces. Prendí en aquella época la cámara que traía, que era de última generación, que era una Hi8 digital. Prendo y empiezo a grabar. Grabé alrededor de casi 2 horas, hora y media, 2 horas. Y pues grabé la convulsión, grabé un receso del mismo padre, donde se pone a rezar. Volvió el padre a seguir con el proceso eclesiástico. Continuó la chava convulsionándose, maldiciendo, hablando o haciendo, no te puedo decir que serían lenguas antiguas porque no las conozco, no las sé pronunciar, pero sí sus palabras, por decirlo de alguna manera, o sus sonidos, sí eran muy extraños, eran muy raros, y todo eso lo estuve grabando. En uno de esos lapsos, la niña se recuesta en una de las bancas frente al Santísimo y el padre le avienta el agua bendita, o la rocía más bien, es la palabra correcta, la rocía con agua bendita y empieza a convulsionar de un rosario que traía, sus cuencas explotaron. O sea, la chava no hizo ningún esfuerzo, solamente las cuencas volaron al aire, se la pusieron al cuello, como ahora lo usan algunos jóvenes, y las cuencas, ¡pum!, volaron. Después de eso, pues ya la niña tranquilizó, fueron varios minutos, el padre sí, continuó rezando. Ahí estaba presente el padre de familia de esta niña Nancy. Señor al principio no quería que grabáramos y pues me respaldaron los policías que yo estaba haciendo mi trabajo. Continué grabando todos los aspectos, todo lo que sucedió, que lo pueden ver, está en mi página de YouTube, Juan Teniente, está el exorcismo de Cadereyta. Después de ese evento, entrevisté al papá, que es el que sale en el video, y él me dice, es que se le mete una personalidad diferente. Y me narró, obviamente tú sabes que uno como periodista hace una entrevista y puede durar 1 minuto a 5 minutos, 6, pero ya a la hora de editar solamente es un fragmento. Pero en esa entrevista él me mencionaba que ya tenía tiempo su hija sintiéndose mal, principalmente a las 3 de la tarde. Sabemos de antemano que a cuestión hollywoodense todo lo vuelcan a la noche. Las 3 de la tarde es cuando murió Cristo, aproximadamente, según los análisis de la historia. Y me dice el papá que siempre era a las 3. ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero sí recuerdo que el papá me lo recalcó mucho, ¿no? Y que batallaba mucho con ella y que ya había ido a psicólogos, que estaba en tratamiento psiquiátrico, que le daban medicinas, pero nada la ayudaba. Entonces él como última opción la trajo o la llevó en ese momento a la iglesia. Él me comentó que ya había acudido con algunas personas que se dedican a la santería, a la brujería, a todo este asunto de lo que está fuera de la religión católica. Y no le quedó otra opción que llevarlo, entonces ese fue el momento en que yo me percaté de eso. Algo muy raro fue que todas las entrevistas que hice se quedaron grabadas. Recuerdo muy bien que la niña se salió a un área, a la entrada de la parroquia, se sentó debajo de un arbolito y yo la entrevisté ahí y recuerdo que eran 7 minutos 21, 22 segundos lo que duró la entrevista. Verifiqué la entrevista para la calidad del audio y este audio se escuchaba bien y se veía bien. Llego yo a Televisa Monterrey, descargo mi material porque no había otra forma más que llegar,
no como ahora que llegas y sacas la tarjeta y la pones en la computadora y se descarga, no. Tenía que bajarlo a una cartuchera creo que era de BC Pro o algo por el estilo, ya empezaba este tipo de equipo, o Betamax, y descargué, pero la entrevista no se grabó. Oye, perdón, Juan, tengo un ruidito del micrófono, creo que está rozando con tu cierre. Ok, lo agarro aquí. Sí, porfa. Ok, Listo, gracias. bueno, te comentaba, llegó a Televisa y en ese momento yo descargo mi material del High 8, que en aquella época pues era lo máximo, el High 8 digital, y se descarga todo el evento. Y al final no se graba, no, la entrevista aparece como cuando el televisor de la época de los 80s o 90s se te cortaba la señal de la televisora y se veía puro estática. Así se veía lo que debería ser la entrevista de Nancy. No sé qué le pasó, no lo pasé por ningún filtro de algún imán o algo, las cabinas eran muy chicas, o sea, no había manera de que fallara. Ahora, si hubiera pasado por un imán o por algo que servía para borrar los cassettes, se hubiera borrado todo el material. A ver, algo importantísimo que acaba de mencionar Juan Teniente, que es al cual le hicimos la entrevista y nos narró lo que él vivió como periodista. Evidentemente también habla acerca de otras cámaras. Tengo unas fe de ratas ahí que evidentemente tenía como la película diferente. Es un archivo que acabo de sacar de hace 3 años y pues sí, evidentemente pido una disculpa porque no fue 11 de la mañana, fue 3 de la tarde, ya confirmado por Juan Teniente. El papá la llevó a la iglesia, pero sí estaban con el afán de buscar la ayuda eclesiástica. Después de haber pasado todo este calvario que lamentablemente Nancy pudo haber pasado durante el proceso de posible diagnóstico posesión y posiblemente de un exorcismo bien hecho, bien estructurado, con tal de salvaguardar la integridad de los posesos. Es algo bien importante porque mucha gente allá afuera de repente se le hace bien sencillo decir, no, es que a mí, mi hija la va a ver el brujo, bruja, Juan Pitas, perdón de la expresión que lo diga de esa manera, pero de verdad que sí es increíblemente ridículo. Muchas veces luego la gente como cree que una persona que no está preparada puede ejercer este tipo de, pues sí, de rituales que son propiamente, ya lo he comentado en otras ocasiones, son propiamente exclusivos de esa área eclesiástica. Lo siento, o sea, de verdad que de repente allá afuera me dicen, no, es que Samudio, ¿cómo eres? No eres creyente y estás defendiendo a la iglesia. Pues defiendo a los expertos en cada área. Y esos expertos son exorcistas eclesiásticos, no hay más. No se puede, no puede caer uno en el afán de decir, no, es que forzadamente tiene que ser por medio de la chonita esta que hizo el hechizo, la brujería. Cada quien, digo, ahí está historias embrujadas que van a ver esa otra parte de la brujería, de cómo también puede ser siniestra, puede ser incluso hasta cierto punto vengativa. Ahí está, Historias Embrujadas. Suscríbanse al canal y vean el episodio 1 que está increíble y interesantísimo con Paco Arias, nuestro queridísimo productor y padrino prácticamente de Historias Embrujadas. Pero bueno, no me quiero desviar. El punto es de que no todas las personas son aptas para hacer el ejercicio del exorcismo. Es más, tendría que llamarse de otra manera. No tendría que llamarse exorcismo. ¿Por qué creen que le cambian el nombre? ¿Por qué creen que muchas personas allá afuera se ostentan como para decir, no, yo lo que hice fue una liberación? Pues evidentemente no es exorcismo. No es así tal cual. ¿Qué vieron con el padre? La toma, que esas son tomas de la televisora que ya comentamos, que es Televisa Monterrey. Pero evidentemente estas mismas imágenes, les digo, yo incluso estas imágenes las tengo en mi poder porque a nosotros nos la pasaron, nos otorgaron la crestomatía el día que teníamos nosotros el programa de posesiones y exorcismos que grabamos nada más y nada menos con el padre José de Jesús Aguilar.
Entonces, en ese sentido, ese programa fue para Archivo Sobrenatural. Y recuerdo perfectamente que el mismo padre pues comentó acerca de este exorcismo de Cadereyta, que fue televisado. Evidentemente no le gustaba, pero nada a José de Jesús que hubiera sido evidenciado, pero pues tocó así. Ahora, Cadereyta pues es una zona un poco delicada hoy en el 2012, ya saben a qué me refiero. Y en el 2003, pues era algo muy apacible, ¿no? Antes de que llegara el enano siniestro que ya todos aborrecemos y conocemos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues no había como más que estas noticias. Entonces, el propio Juan Teniente, pues estaba buscando la nota puede ser, incluso lo comentan, nota roja, esto, lo otro, aquello. Entonces, ellos andan en campo. Y en el momento que escuchan algo y en el momento incluso traen sus radios y demás, se dan cuenta cuando sucedió algo, entonces van y cobran la nota. Es así de sencillo. Pero a ver, sigamos escuchando a nuestro querido amigo Juan Teniente. ¿Qué tal a toda la familia de agentes, a toda la familia de podcast Extra Anormal y en general a todos los amantes del fenómeno sobrenatural? Los quiero invitar para este 9 de octubre que iniciamos el lanzamiento de un gran proyecto. Historias Embrujadas, una producción de Extra Normal Podcast y colaboración con el investigador Antonio Zamudio. Los hacen, quienes los obran y quienes los sufren. Bienvenidos al podcast Historias Embrujadas. No se lo pueden perder porque van a conocer el lado más cruel, más siniestro, más crudo de lo que es la magia, la hechicería, el ocultismo en general. La verdad, yo he estado detrás de cámaras y he visto cada invitado y les puedo decir que los van a impactar. No se lo pierdan este 9 de octubre en el canal de Historias Embrujadas. Si te interesan los fenómenos paranormales y quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? $13 mensuales. Simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com. Las matrículas de los agentes de negro te están esperando. En YouTube, ni que me sirvió para escribir mi libro. Eso fue el viernes. El fin de semana me encarga mis jefes de Televisa buscar el lunes a primera hora la escuela, darle seguimiento a la nota y a buscar a la muchacha, porque ellos vivían en Juárez, Nuevo León, que es un municipio aledaño a Cadereyta, Guadalupe y Monterrey, por la autopista Reynosa. Voy a la cabecera, ubico a la maestra, después de toda la mañana. En aquella época pues, no teníamos redes sociales, tenías que ir tocando puertas, ¿no? Entonces hago mi labor, la ubico en una escuela, ¿cómo se dice? Un preescolar privado. Y platico con ella, le hago la entrevista y es la segunda parte que aparece en el video, donde ella me explica
que la niña tiene convulsiones, que está en tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Me da la dirección de la casa. Acudo al domicilio que está a unas calles de Presidencia frente a la... Ahí rentaba el señor, frente a las capillas municipales. Pregunto en los vecinos de al lado y me dicen, sí, ellos viven aquí. Los vimos el viernes, pero ya no los vimos el sábado ni tampoco los vimos el domingo. Y solamente habitaban el señor y la niña, pero ellos no eran de Nuevo León. Ellos eran de Coahuila, según lo que me comentaron a mí, pero no me explicaron de qué parte de Coahuila, solamente me dijeron que eran coahuilenses. Traté de buscarlos, no di con ellos, lo único que tengo pues fue la entrevista que aparece ahí del papá de esta Nancy. Busqué compañeritos, no quisieron hablar por obvias razones. Regresé a buscar a la directora y ya no la volví a ver después de ese evento, ¿no? La he estado rastreando después de que publiqué mi libro para hacer una segunda parte, para ver si ella sabe algo de eso, o supo algo más de Nancy, pero no le he ubicado. Años posteriores, me encontré en el Congreso del Estado, como te platicaba, me dejaron encerrado por accidente, viví algunos eventos similares a lo de Nancy, ruidos y todo esto. Lo publiqué en mis redes sociales y una de las que hacen el aseo ya no está ahí. Una señora que hacía el aseo en aquella época, me dice, oiga Juan, yo conozco o creo conocer al señor, él es de un ejido cercano a Madero, a Francisco y Madero, Coahuila. En uno de mis viajes a la tierra de mis padres para Coahuila, fui a buscarlo, pero ya el pueblo ya no tiene habitantes, el ejido ya no tiene habitantes, porque se dedicaban a la minería, a la ganadería, y pues obviamente con la época de delincuencia, pues todo amainó y se perdió, ¿no? Es así, brevemente, como te puedo explicar, lo que sucedió con respecto a Nancy de Octubre, pero como también te mencionaba, ese año pasaron muchas eventualidades de este tipo. Fue una aparente ataque del chupacabras, que tengo fotografías de eso. Fue lo de la bruja de Guadalupe, que empezó en San Juan y Pueblo Nuevo Cadereyta, dos comunidades cercanas a la cabecera. Fue un tornado. Fueron las señales, aquellas famosas señales de pastizales en un ejido de Cadereyta, eso también lo cubrí. Unos narcosatánicos que se instalaron en Cadereyta, que fueron descubiertos por las autoridades, una iglesia que hoy ya no existe, pero donde se hacían misas negras, cultos satánicos. O sea, fue un año, esa época fue un año que tuvo muchas eventualidades, por decirlo de alguna manera, extraña, que no son actividades de un periodista o un reportero que cubre una nota normal para una televisora, más sin embargo, pues era tanto el ruido que hacían que fui a cubrirlas y obviamente fueron notas principales en Televisa Monterrey. Y todos estos eventos culminó con el exorcismo en el mes de octubre. Oye, Juan, ¿y podrías enumerar, tú como periodista, más o menos en qué tiempo se dieron estos, ese ejemplo? Tú dices, todo ese año hubo estos hechos extraños y raros, por ejemplo, a datar un poquito cronológicamente de lo que estamos hablando, o sea, ¿por cuál empezó hasta llegar al exorcismo de Nancy? Para tu lo que te acuerdes, por favor. Mira, si mal no recuerdo, el primero o el segundo está entre el ataque del chupacabras, ¿sí? Luego, creo que fue el rancho donde se llamaba el rancho de la Estrella o Rancho de la Estrella. En esa época no había un libramiento que ahora existe, era una brecha para llegar a esa zona. Eran cultivos, pero esa tenía su iglesia con una cruz invertida, tenía un escenario con una pirámide en forma formada por, ¿cómo se llama? Por tubos de metal y una piedra de mármol. Y abajo de ellos, pues había muchas plumas negras, huesos y pieles de gatos negros, pieles de víbora, cabezas de víbora, o sea, residuos de veladoras negras, veladoras rojas, que son las que se acostumbran en ese tiempo. Posteriormente,
Perdón, Eh, perdón, Juan, más o menos en qué mes fue esto, ¿te acuerdas? Mira, te puedo decir que todo esto inició alrededor de febrero, marzo, y era más o menos uno por mes hasta llegar a octubre. Ah, perfecto. Ahí sigue. Entonces, del avistamiento de chupacabras, pasamos esta... A esta iglesia que te menciono, iglesia de la Estrella o iglesia de la Estrella. Luego vino lo de algo insólito, un tornado, que Cadereyta no es zona de tornados, de viento fuerte sí, pero tornados no. Luego vino un hecho de lo de la bruja, empezó a manifestarse por las noches una bruja alrededor del río San Juan y el río Santa Catarina, ya que el río Santa Catarina y el río Ramos se unen en una parte de Cadereyta y se convierte en el río San Juan que sale a llevar el agua a la presa del Cuchillo en la China, en China, Nuevo León. Luego de eso, de la bruja, que después apareció en Guadalupe, que Alberto Vázquez lo evidenció con un policía de Guadalupe que fue atacado aquí en el municipio de Guadalupe. Después de ese evento de la bruja, se presentaron lo de las señales en los pastizales de trigo o sorgo en el municipio de Cadereyta, en un ejido del municipio de Cadereyta, que fue inclusive nota internacional. Vinieron investigadores locales, nacionales. Se hizo un boom muy grande por estas señales que aparecieron ahí y luego aparecieron en otra parte, también de Cadereyta. Y luego de ahí brincamos a lo de los eh, narcosatánicos en una casa que fueron localizados aquí, allá, en el casco municipal de Cadereyta, en una casa que rentaban. Se encontraron evidencias de esto. Yo ya no trabajaba en esa época ya para Televisa, yo estaba trabajando para otro medio de comunicación, pero también estuve ahí presente. Ok, y vamos, o sea, fue como un año de acontecimientos medio extraños y funestos para llegar al punto donde encontraste a esta chica que estaban haciendo un exorcismo. ¿Tú hablaste con el padre posterior al exorcismo? ¿Tuviste alguna interacción con él? Mira, le pregunté, inclusive fuera de cámara, o off the record, como decimos en el argot periodístico. El padre Santiago no quiso hablar, o sea, ya no quiso tocar el tema. Yo empecé a investigar el motivo por el cual no quería hablar, o sea, se me hacía muy extraño. Digo, independientemente lo de la arquidiócesis les prohíba o les permita, ¿no? Pero los mismos habitantes de Cadereyta me comentaron que el padre tenía permiso de la iglesia del Vaticano para hacer exorcismos, que de hecho gente de Estados Unidos, habitantes de Cadereyta o conocidos de habitantes de Cadereyta en Estados Unidos, iban o venían acá a Nuevo León para ir exclusivamente a estar con el padre Santiago para que les realizara un exorcismo y se quedaban aquí hasta un mes, 2 meses, mientras el padre por las noches, ciertos días, nunca me dijeron en qué parte de la iglesia, nunca me dijeron en qué parte de Cadereyta lo hacía, pero él realizaba pues se puede decir ritos de exorcismo a algunos habitantes o personas. Pero nunca quiso hablar, nunca quiso tocar el tema. Ok. Y de la psicóloga, ¿qué fue lo que recabaste independientemente que está en la entrevista? Si tú como reportero, tú sabes bien que haces ciertas preguntas ahí con jiribilla para sacar información. ¿Te lo dijo ante cámara todo o hubo una plática con antelación o posterior? No, hubo una plática previa a la entrevista. Um, Ella dijo que nada más me iba a dar la entrevista si no le hacía yo preguntas referente al exorcismo. Como ella era psicóloga, bueno, es psicóloga, o espero que siga siendo psicóloga, ella me decía, es que yo no puedo salir de ese ranking. Y me pidió que le mostrara la cámara que estuviera apagada. Me dice, mira, la niña de repente está jugando y de repente le da un ataque tipo epilepsia, pero no es epilepsia. ¿Sí? O sea, empieza a convulsionar. Lo primero que me dijo, mira, para nosotros saber que es epilepsia, se muerde la lengua o la lengua se va para atrás. Y la niña nunca le pasó ese efecto. O sea, no es epilepsia. Obviamente, soy profesionista, soy profesional, no puedo decir o asegurarte que está poseída.
Yo sé que el papá fue con personas que se dedican a la brujería. Vaya, me hizo su relato y solamente me pidió que no la cuestionara con respecto a ella, a ese rubro. Simplemente me fuera por el lado psiquiátrico, o sea, por la psiquis de la niña, o sea, no salirme del tema. Por eso ella me dice, no, pues sí le dan convulsiones, es esto, es aquello, está en tratamiento, al parecer padece de epilepsia, bla, 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 bla. O sea, por eso fue la entrevista encajonada. Y yo también, para no perderla, pues tuve que respetar los cánones que ella me marcó, porque si yo salía de eso, pues me iba a pedir que la borrara, estaba dentro del plantel educativo con toda la autoridad, me podía quitar el cassette, o sea, preferí mil veces quedarme con lo poco que me dio para no perder la segunda entrega del reportaje. Hasta cierto punto, tú dices que la psicóloga sí, o sea, no que lo aceptara, pero sí de alguna forma dijo, yo no puedo determinar una epilepsia, pero se presenta como presumiblemente una epilepsia que curiosamente bueno, estos síntomas de la lengua hacia atrás y la convulsión totalmente, pues bueno, inconsciente, por así decirlo, no se presentaba en Nancy, sino más bien era como no una epilepsia, pero ante cámara te dijo que era una epilepsia. Eso es lo que me... Así es correcto, sí, o sea, me lo dejó entrever antes de la entrevista que sí era lo que fue el exorcismo, ¿no? Pero me lo justificó ante la lente que era una epilepsia. ¿Por qué? Porque tenía que ella mantenerse en su ranking, y más en aquella época, estamos hablando del 2003, cuando todavía no había muchas redes sociales, cuando todavía no teníamos un boom como el que tenemos hoy en día para determinar si es o no, y luego las críticas, o sea, no se quiso arriesgar. Lo único que había en aquella época pues, eran las televisoras, ¿no? Ya con eso bastaba y sobra. Claro, por supuesto. Y en un momento dado, ¿tú llegaste a tratar de buscar a Nancy posterior a esto? Mira, como te mencioné, fui a buscarla al domicilio que me dio la misma maestra. Traté de rastrearla varias ocasiones, investigando, preguntando aquí y allá. Nunca pude saber dónde trabajaba el papá, nunca me dieron santo y seña de dónde y a qué se dedicaba el papá de Nancy, a pesar de preguntar. Lo único que me dijeron los vecinos de aquella época, no te puedo asegurar que esos mismos vecinos continúen viviendo en ese lugar, porque esa zona eran casas de renta, o sea, eran casas pequeñas, pero estaban todas en arrendamiento, o sea, no había un habitante que dijeras, esta persona tiene viviendo aquí 15, 20 años y es propietario de abolengo, ¿no? De familia, o sea, no, eran puras casas en renta. Y lo único que me decían es que era muy reservado, la niña salía temprano a la escuela, regresaba y ya no salía ni siquiera a jugar al parque que estaba ahí a un lado, no se juntaba con los demás niños del lugar, sus compañeritos del salón, inclusive la misma directora del preescolar, que era la psicóloga de la secundaria, me decía que Nancy era muy cerrada, que casi no convivía, no hablaba con sus compañeros, era una persona muy aislada, se aislaba fácilmente. Eso fue lo que me comentó, Tigo. Yo traté de rastrear, traté de hablar con algunos compañeritos de la niña. Obviamente, pues la nota ya había salido en Televisa Monterrey, y ya le habían visto a los habitantes de Juárez, sabían que yo andaba rastreando, los niños le preguntaron a su papá y los papás dijeron no, 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 y pues no podía obligarlos a que me platicaran cómo era Nancy, porque quería hacer una tercera entrega. Si ya no tenía Nancy, pues de perdido que cómo era ella en la escuela, inclusive el director de la escuela me prohibió acercarme al plantel educativo en aquella época. Y hoy, por ejemplo, nosotros que estamos rastreando a Nancy, afortunadamente teníamos un nombre completo. ¿Este sí es el nombre completo de Nancy o es un seudónimo? Fue el que me dio el papá. Ok. O sea, el papá no sé si sea un seudónimo, no sé si el papá lo haya dicho nomás por decirlo, porque a mí me lo dio, a mí el papá solamente me dijo que se llamaba Nancy. Pero como había dos policías adentro de la iglesia que fueron a apoyar a los paramédicos, eh, cuando acuden los policías, ellos rebacan información de lo sucedido y, 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 y tomaron los datos, tomaron mi nombre, tomaron el nombre del párroco, tomaron el nombre de todo mundo, le preguntaron al papá, el papá dio ese nombre de Nancy y dio su nombre.
más no dio la dirección de donde vivían. O sea, no estaba, vaya, no estaba en el parte informativo a final de cuentas. Y basándome yo en la información que me dio el papá, que nada más era el puro nombre, más el dato que recabaron los policías municipales de aquella época, uno de ellos se llamaba Dan, por cierto, todavía lo tengo en contacto por si te sirve, él fue el que me dio el nombre completo. Y por él supe que eran de Juárez, pero fue todo lo que dijeron. Sí, es importante tener contacto. Justo te iba a pedir si hay contacto con los policías, si hay contacto. Digo, nosotros incluso buscamos a Nancy en redes sociales a final del día. Yo creo que hoy, aunque tenga que como 30 y tantos años. Más o menos, sí, pues fue en el 2003, estamos en el 2021. Sí, más o menos. Son 20, ponle, sí, más o menos, 30 unos 20 y tantos, unos 30 más o menos. De algo, ¿no? Entonces, supusimos que la podríamos encontrar, pero no encontramos a nadie. No, de hecho, te comento, o sea, en esa época empecé a escribir el libro que ahora está en Amazon. Lo suspendí por la cuestión de la delincuencia organizada y me enfoqué a escribir un libro respecto a lo que viví yo y vieron muchos amigos y conocidos y no conocidos. Después de publicar el libro de la México, la guerra no declarada, que es el tema que manejé, empecé a escribir otra vez el libro del exorcismo de Cadereyta, a retomarlo. En ese inter, traté de localizarla igual por redes sociales, traté de ubicarla, pero la verdad, al parecer, o dio el papá un nombre alterno, un seudónimo, porque no hay nadie con ese nombre que me lleve a dar con Nancy, porque dije, estaría genial publicar la primera parte, lo que fue el hecho y todo lo que sucedió, y una segunda parte con ella, o sea, si me permitiera hablar con ella, entrevistarla, sería genial tener su versión, qué ha pasado en todos estos años, cómo fue su vida posterior al exorcismo, pero la verdad, desafortunadamente te digo, ellos vieron una casa en arrendamiento, sé que son de aquella zona por una persona que coincidentemente conocí en un hecho similar, medio extraño. Soy periodista, cubro de todo, cubro policiaco, locales, gobierno, política, elecciones, hasta deportes, si tú quieres, son cosas artísticas, de todo, pero a pesar de que he estado cubriendo o se me han presentado ese tipo de eventualidades, todavía tengo cierta duda de que existan o no existan. O sea, yo me mantengo al margen de la credibilidad o no credibilidad, simplemente nada más presento el hecho, ¿no? Y esta persona me dice, pues por este lado así, 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 y he visto infinidad de cosas y algunas no las he recolectado en evidencia, solamente las he visto. Y esto de Nancy, pues fue algo, la verdad, que lo vi, decidí escribir el libro, desafortunadamente no sé dónde localizarla, no sé dónde ubicarla, y pues ahí queda esa laguna con respecto a Nancy. Perfecto, Juan. ¿Algo más que quieras sumar al testimonial, por favor? No, pues nada más, digo, eso es, me da gusto que hayan volteado a ver mi trabajo, principalmente periodístico y posteriormente el del libro tipo novela que hice con estos relatos de aquella época, y pues me quedo a sus órdenes para lo que requieran, y pues si esto funciona, pues tendrán un buen colaborador. No, hombre, muchas porque gracias. pues, es mi trabajo, ¿verdad? Sí, no, nos queda claro, digo, nosotros dentro del organismo tenemos algunos amigos periodistas y hasta el mismo periodista tiene todos los obstáculos, igual que el investigador, yo lo he comentado siempre, o sea, no es como tenerlo todo a la mano, ojalá fuera así, ¿no? Pero bueno, esa es la labor del investigador y del periodista investigador. ¿Qué tal a toda la familia de agentes, a toda la familia de podcast Extra Anormal y en general a todos los amantes del fenómeno sobrenatural? Los quiero invitar para este 9 de octubre que iniciamos el lanzamiento de un gran proyecto. Historias Embrujadas, una producción de Extra Normal Podcast y colaboración con el investigador Antonio Zamudio. Los hacen, quienes los obran y quienes los sufren.
Bienvenidos al podcast Historias Embrujadas. No se lo pueden perder porque van a conocer el lado más cruel, más siniestro, más crudo de lo que es la magia, la hechicería, el ocultismo en general. La verdad, yo he estado detrás de cámaras y he visto cada invitado y les puedo decir que los van a impactar. No se lo pierdan este 9 de octubre en el canal de Historias Embrujadas. Si te interesan los fenómenos paranormales y quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? $13 mensuales. Simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com. Las matrículas de los agentes de negro te están esperando. Increíble, ¿no? Hay unos datos muy precisos que tenemos que abarcar aquí. Teniente, como periodista, evidentemente trata de buscar la nota más profunda y precisa. Entrevistó a Nancy posterior al exorcismo, algo que es bien curioso y simboliza mucho lo misterioso que puede operar este tipo de acontecimientos. Es lo que narró después de que él le hizo la entrevista, de saber que eran de otra localidad, no eran de Cadereyta, de averiguar un poco más acerca si esto ya lo había manifestado, se lo había presentado, los acontecimientos que él empieza a armar. Es algo bien importante porque él empieza como a hacer un armado de rompecabezas, como cualquier investigador. Los periodistas son investigadores al final del día. Entonces, él se metió como más de lleno en el concepto de buscar el por qué un tornado, que bien lo dice, es muy esporádico que se den este tipo de situaciones meteorológicas aquí. Luego estos satánicos, que ya mencionó el concepto, pero no podemos omitirlo nosotros porque es fehacientemente un periodista hablando de esto. Los narcs, ya saben, satánicos, esta iglesia satánica donde se hacían misas negras y bueno, otros acontecimientos, incluso el ataque de un chupacabras. Acuérdense que estamos hablando de 2003. Yo acá me puse como que dije, a ver, todavía existirá este concepto, y me encontré una nota muy interesante: Iglesia satánica en Cadereyta, es su escalofriante historia. Ya viene de una nota periodística en MBS Noticias, de allá de Nuevo León, y dice: leyendas, exorcismos y misterios, esto y más se esconde la iglesia satánica de Cadereyta, y pues te invitan a conocerla. En lo profundo de la historia de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, se esconde un enigma que ha desconcertado a generaciones de lugareños. La iglesia satánica de Cadereyta, su nombre evoca misterio y oscuridad. Aunque el lugar ya no es utilizado, su legado persiste en una forma de innumerables relatos, anécdotas que se entrelazan con el exorcismo del Padre Santiago de Cadereyta, la misteriosa simbología masónica. El origen y el propósito de esta iglesia son prácticamente desconocidos.
Los jimenenses apenas tienen información sobre su historia. Se rumora en el recinto estaba adornado por símbolos e imágenes de la comunidad masónica, lo cual podría profundizar en torno a la propia existencia del mismo. Uno de los eventos que se cruzan es esta enigmática iglesia que ha llevado a cabo por un padre llamado Santiago. Muchos creen que esta iglesia y el exorcismo están conectados de alguna manera. Está un poquito alejado de la realidad, honestamente, porque en la adoración teísta de los satánicos, que es un gran tema que luego vamos a tocar aquí en Códigos Paranormales, pues no tendría que ver una conexión directa con el exorcismo. El exorcismo es expulsar al demonio que está poseyendo una persona. Y la iglesia satánica prácticamente pues es como la adoración de estos demonios o igual y principalmente al principado Satanás o el adversario, ¿no? Pero las fechas y los detalles siguen siendo un enigma sin resolver. Numerosos relatos y anécdotas han surgido a lo largo de los años en un intento por descifrar la verdad detrás de este lugar misterioso. Sin embargo, no existe una versión definitiva que pueda arrojar luz sobre este propósito. Las escasas imágenes que se han conservado de la iglesia satánica en Cadereyta ofrecen pistas intrigantes, ya que se pueden observar columnas decoradas y lo que parece ser una representación del mundo rodeado por una cadena. En la fachada del lugar luce la leyenda Le Mundo de Llave. Evidentemente vamos a ponerte aquí imágenes de esa iglesia satánica conforme lo estamos retomando de la nota periodística de MBS. Ok. Un dibujo de la estructura muestra una pirámide y el icónico ojo que todo lo ve, que es este asunto de los Illuminati, creo, ¿no? Si no mal recuerdo. En la cima de lo que nos envuelve en la aura de un misterio. Y aquí evidentemente están las imágenes. Son fotografías sumamente borrosas. Se ve que ya es viejísimo este video. Del otro lado del recinto se encuentra una pequeña puerta lateral y en su interior, en la parte superior de la habitación, se vislumbra un objeto colgado, pero que a propósito no tenía, perdón. Ok, la pregunta es, ¿qué propósito tenía? Nadie lo sabe con certeza. Los investigadores y jimenenses han estado en la búsqueda constante para descifrar el escalofriante origen de la iglesia satánica de Cadereyta. Pero cada pista y relato son como piezas de rompecabezas que aún no han sido resueltas por completo. La duda y el misterio persisten y la comunidad sigue intrigada por el tema. Que déjenme decirles algo, no sé si realmente sea un contexto satánico. Digo, yo aquí estoy poniendo las imágenes en tu pantalla para que tú las veas. Yo honestamente no creo. Yo sí me reservo el derecho de decir si es satánico, pero Juan Teniente lo estaba comentando, ¿no? Había ciertos acontecimientos que estaban suscitándose en torno al tema de Cadereyta y para llegar en ese 2003 a las 3 de la tarde, en ese día de octubre, al ver o presenciar una posesión de Nancy y evidentemente de el padre ejerciendo el exorcismo. No sabemos mucho porque incluso se dieron cuenta, nosotros estábamos buscando a Nancy. Durante el proceso nos encontramos con Juan Teniente, que es el periodista que cubrió mucho la nota, escribió un libro, el libro, déjenme ver cómo se llama el libro. Ahorita se los digo, porque aquí tengo su perfil. Bueno, lo pueden encontrar como Juan Teniente, es una fanpage, tal cual así. La imagen principal es él ahí con una cheve. Y hay otras fotos. Hay una imagen donde dice, vamos a arrastrar el lápiz y actualizar esta historia. Y viene que está trabajando exhaustivamente con el caso de Nancy. Y evidentemente sí lo comenta, como no llegó a ser documental de Netflix, porque el padre Santiago de Cadereyta y la niña, hoy ama de casa,
Nancy se negaron a ser entrevistados. Eso es muy cierto, ¿eh? Durante el proceso, Juan Teniente sí logró ubicar a Nancy. En el aquí, en el ahora. Esa entrevista fue como el preámbulo para llegar al punto de la búsqueda exhaustiva de Nancy, ¿no? Nosotros estábamos buscando justamente qué fue lo que pasó, datos más precisos. Oye, Nancy, ¿por qué tú crees que tuviste esta fisura espiritual y te poseyó? ¿Qué tipo de demonio te poseyó? ¿Quién era el demonio que te poseyó? Cosas así. Y pues si se negaron a ser entrevistados, es evidente porque ya de por sí se hizo muy mediático. Y ojo, sí llega un punto en que las personas que padecen este tipo de situaciones pues quieren dar la vuelta a la página y ya evitar toda conexión, toda entrevista y todo lo que se relacione a poder revivir estos hechos que son funestos. O sea, es que esa es la realidad de las cosas. Donde cabe hacer la mención y cabe hacer que, vaya, 3, 2, donde exclusivamente lo que ellos quieren es olvidar el acontecimiento. Entonces de repente sí, nosotros buscamos, pues más que la nota, buscamos la historia, ¿no? Y la historia para plasmarla. En ese entonces, para mi encuentro con el mar, pues bueno, pero no. Bien lo dice aquí, mi queridísimo Juan Teniente, te mandamos un fuerte abrazo. Aquí la narración de una de mis exclusivas, que hoy muchos youtubers han tratado de piratear y usar mis imágenes en su post. Bueno, aquí me imagino que ya ha visto varias situaciones de las cuales han tratado de retomar su caso. Pero pues bueno, aquí pueden encontrar a Juan Teniente. Estaba buscando el nombre de su libro. El libro está en Amazon. Está en versión Kindle. Exorcismo Cadereyta al inicio, el hijo de Yao Tsing, el engendro del diablo. Así se llama, ¿eh? Del autor Juan Teniente. Y evidentemente viene la portada. La portada del libro viene voy a guardarla para ponerles la imagen. Sí, para que se vea mejor. Sí, voy a guardar la imagen para ponérselas aquí. Durante mi etapa de reportero, mis coberturas fueron un sinfín de hechos. Pero en el 2003, al ser testigo, recabar información de actividades diferentes a la política policíaca, reportajes de color, me tocó esta historia enlazada en el exorcismo en la iglesia de San Juan Bautista en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Opté por escribir estas historias que fueron en conjunto formando este libro de hechos verídicos, los cuales tienen sustento que abracé transmitido en una televisora local de Monterrey. Ahí está, ¿no? Entonces se llama Exorcismo Cadereyta, el inicio, entrecomillado, el hijo de Yoatzin, engendro del diablo, entre paréntesis. Pues ahí está el libro. Quien se quiera aventar a leerlo, pues ahí lo puede encontrar directamente. Voy a poner las imágenes del libro y todo lo que compete al tema. Por último, porque sí localizamos uno de los señores que estuvieron haciendo la labor también durante el proceso de exorcismo en la iglesia. Si no mal recuerdo, es acerca de la persona que estuvo incluso conteniendo a Nancy. ¿Qué tal a toda la familia de agentes, a toda la familia de podcast Extra Anormal y en general a todos los amantes del fenómeno sobrenatural? Los quiero invitar para este 9 de octubre que iniciamos el lanzamiento de un gran proyecto. Historias Embrujadas, una producción de Extra Anormal Podcast y colaboración con el investigador Antonio Zamudio. Los hacen, quienes los obran y quienes los sufren. Bienvenidos al podcast Historias Embrujadas. No se lo pueden perder porque van a conocer el lado más cruel, más siniestro, más crudo de lo que es la magia, la hechicería, el ocultismo en general. La verdad, yo he estado detrás de cámaras y he visto cada invitado y les puedo decir que los van a impactar. No se lo pierdan este
9 de octubre en el canal de Historias Embrujadas. Si te interesan los fenómenos paranormales y quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? $13 mensuales. Simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com. Las matrículas de los agentes de negro te están esperando. Buenas tardes. ¿Te podrías presentar, Adán, por favor, tu nombre completo? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adán de León Hernández. ¿Cuál es tu cargo actualmente o cuál es tu profesión? Bueno, ahorita soy bombero en una empresa de aquí del municipio. Ya no trabajo a lo que me dedicaba antes, que era la policía. Yo era policía en aquel entonces. ¿Qué edad tienes, Adán? Ahorita tengo 46 años. Perfecto. Ahora, bien, justamente vamos a remontarnos a ese 2003, donde se te fue, me imagino que les llamaron a ustedes por algún episodio que estaba sucediendo en esa iglesia. Platícame un poquito cómo pasó ese momento, si te acuerdas cómo tomaron el llamado, quién los envió, todo ese tipo de detalles, por favor. Bueno, pues nosotros estábamos trabajando ese día después de mediodía, serían como las 2:30, 3 de la tarde, cuando vemos que llega una ambulancia frente a la iglesia. Y pues de momento nadie nos avisó por frecuencia, simplemente acudimos, andábamos en grupos, andábamos de policías ciclistas en aquel entonces. Y nos llamó mucho la atención que llegó y pues imaginamos que haber sido un atropellado o algo, ya que está como a unas 3 cuadras el frente de la iglesia hacia donde nosotros nos encontrábamos. Ya acudimos y todo, pues resultó que estaban los compañeros paramédicos en aquel entonces atendiendo a una muchachita. Sería unos 14 años aproximadamente. Pero ellos se retiraron porque dijeron que pues no era una enfermedad, no estaba herida, no estaba enferma, y pues lo que vimos que el padre Santiago, el de la iglesia, pues estaba maniobrando con ella en un tipo exorcismo. Nos llamó mucho la atención, no nos retiramos ya que había personal allí, había gente que estaba viendo y pues nos quedamos a apoyar al padre. Entonces él con señas, sin hacer muchos movimientos, con señas de su rostro, nos informó que si lo apoyábamos. Y pues sí, estuvimos ahí sujetando una chamaquita como de 14 años, lo cual no la vimos pues normal, como uno mismo. Y al momento de estar interactuando con la chamaca, la muchacha, pues un compañero, éramos 4 y no podíamos con ella, en realidad no podíamos con ella, le cambiaba la voz, hablaba muy curioso, mucho, muy fuerte, a pesar de que era una muchachita delgadita como de unos 35, 40 kilos, para 4 personas no podíamos con ella. En este momento, cuando ustedes se percatan de que hay algo inusual y ustedes estaban tratando de contenerla, porque me imagino que estaba como convulsionada,
¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? ¿Qué estaba pasando? Yo sé que de antemano, bueno, la presencia del padre haciendo oración, pues bueno, te remite a un posible exorcismo. Pero, por ejemplo, tú como policía y que viste que los paramédicos pues no habían encontrado nada lógico para atender, ¿qué pasó por tu mente? ¿Se empezaron a platicar entre ustedes? Cuéntame un poquito más a detalle qué sucedía en esos momentos. Bueno, para nosotros fue algo extraordinario porque nunca nos había tocado un caso así, algo similar. Este, quiero decirle que me dio temor, sí me dio mucho miedo haber actuado allí, pero teníamos que apoyar al padre porque nadie se arrimaba, nadie decía nada, los únicos éramos nosotros. Y pues, no sé, duró escasamente una hora tal vez, hora y media. El padre hablaba un dialecto que no le entendíamos nosotros, el padre Santiago. Lo que sí notamos de que le cambiaba la voz a la muchachita, tenía un rosario grande cuando él estaba haciendo su trabajo con ella, y al momento de que el rosario tocó parte de su piel, se reventó. Un rosario se tronó, se reventó, y todas las piezas fueron rodando. Otro detalle que vimos, de que él la rociaba con agua bendita y como que esta muchachita le ardía, le quemaba y decía cosas que no entendíamos nosotros, no lo entendíamos y una voz le cambiaba de voz de niño, niña, de persona mayor, y mucho, muy fuerte. No podíamos con ella, en realidad no podíamos con ella. En, en estas expresiones de la niña, ¿reconociste alguna palabra o algo que se dirigiera a ustedes o al padre? No, no, todo lo que hablaba, hablaba con odio, con coraje, luego se reía, babuceaba, pero no le entendimos absolutamente nada, o sea, algo mucho, muy extraño. Yo al momento, pues sí me asusté bastante, la mera verdad. Oye, Dan, y cuando, por ejemplo, los paramédicos, yo llegué a ver que sí había paramédicos en la videograbación. ¿Ellos qué les decían? Ni siquiera se aventuraron a someterla ni nada. Nos apoyaron, sí, nos apoyaron, no en todo momento, pero sí nos apoyaron. Si usted alcanza a ver la grabación, hay un señor ya grande de edad, fuerte, fornido, alto, y no podíamos con ella, no podíamos. O sea, como si otra persona estuviera dentro de ella, de la muchacha. Entonces, de todos los que estuvieron ahí, por ejemplo, en lo que es tu labor, tu profesión como policía, cuando ya termina el proceso de exorcismo, por así decirlo, la liberó, ¿qué pasó después? ¿Ustedes qué fueron a hacer? ¿Tomaron nota? ¿Qué pasó? Pues nosotros, tomamos nota. Ahorita ya no recuerdo ni los nombres, pero sí hace veintitantos años aproximadamente. Lo único que recuerdo que la muchachita venía con su papá, venían de fuera, de otro estado, y pues como que ya le había pasado ese tipo de cosas a la muchacha y el padre andaba buscando quién hiciera el exorcismo. Y le dieron santa y seña de que en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en la iglesia de San Juan Bautista, el padre Santiago hacía ese tipo de detalles y pues es lo único que sabemos nada más. En un momento dado me imagino que al levantar nota, llegaste a la municipalidad, ¿diste parte de lo que sucedió o no? Sí se dio parte porque se sigue una secuencia, traíamos frecuencia y todo, todos escucharon, pero como le explico, ya tiene más de 20 años, veintitantos años aproximadamente, y ya ahorita no creo que haya archivos, ya pasó mucho tiempo. En un momento dado con tus compañeros, después, posterior a esto, llegaron a platicar de este acontecimiento, en algún momento dado comentaron algo. Sí lo platicamos, incluso a mí, lo que es el brazo izquierdo, sentí al momento de estarla yo sujetando a la muchacha, sentí adormecimiento, hormigueo, y me duró un dolor no tan intenso, pero sí sentí el cambio en el brazo izquierdo, que fueron como 2, 3 días nada más, pero de ahí, fuera de ahí, no me pasó nada, seguí trabajando normal
Y sí lo estuvimos comentando los compañeros que era el primer caso que nos pasaba, o sea, lo habíamos visto por televisión, en películas, pero hasta ahí nomás, pero fue algo relevante para nosotros en aquel entonces. ¿De alguno de tus compañeros sigues teniendo contacto actualmente? No, no, ahorita no, ya nos perdimos la huella, cada quien, yo creo que ya no están ni trabajando ahí, cada quien buscaron rumbos diferentes, como le digo, yo ahorita me dedico a contraincendio, una. Oye, Adán, y por último, tu opinión acerca de estos fenómenos, ya te tocó vivirlo, pero en algún momento dado, tú como policía, en el tiempo que estuviste de policía, ¿ya no volviste a escuchar algún caso similar o que hayas escuchado en algún momento en Cadereyta? Que yo sepa, no, fue el único caso en aquel entonces y hasta ahorita no hemos sabido que se presente otro caso aquí en el municipio de Cadereyta. Pues nada más. Perfecto, Adán. Adelante, cuéntame un poquito cómo llegaste por ejemplo, a hacer la interacción con el papá. Sí, pues nosotros, al momento de que el padre Juan estaba trabajando con ella, se puede decir, tuvimos que tomar datos al papá. Era un papá joven, como de unos 45 años aproximadamente, y lo único que manifestó él que en el estado donde ellos vivían, el hermano de él tenía unos meses de haber fallecido, el hermano del señor, y estaba muy apegado con la muchacha. Entonces la muchacha, de una forma u otra, no sé con quién, interactuaron con la Ouija Mm. y como que abrieron un portal, hubo contacto y de una forma u otra, a partir de esa fecha, ella empezó con ese tipo de convulsiones. Pues son todos los datos que tengo, o sea, que me acuerdo por parte del papá. ¿El señor te dijo en algún momento su nombre o algo que te acuerdes? Sí me dijo, pero sinceramente no me acuerdo, no me acuerdo, pero me dijo que ya tenía varios meses con ese tipo de problema y que él buscaba a alguien que lo pudiera ayudar como para un exorcismo y de una forma u otra pues se dieron cuenta, le dieron datos antes de seña y dieron ahí con el municipio de Cadereyta. De la chica, ya no, tú no hablaste con la chica después del exorcismo. No, no, porque lo único que recuerdo que ya después del exorcismo la vi muy relajada, con sueño, y no se pudo tomar datos, no nada. Lo único que me acuerdo que tenía como 14 años aproximadamente. Pues ahí tienen esta entrega una vez más, uno de los archivos que estamos ahí guardando, pero lo quisimos ventilar para todos ustedes. El exorcismo de Cadereyta, que a final del día nos deja con más preguntas que respuestas, como se pudieron dar cuenta. Los implicados ya tienen muchísimos años de esto, 2003 a la fecha, evidentemente, pues hay cosas que sí se te pueden ir como olvidando de parte de Juan de León, que es el que, fe de ratas, es policía que coadyuvó a justamente someter a Nancy en esos momentos de crisis de posesión y en evidencia también que estuvo involucrado como testigo, así como también los paramédicos de la Cruz Verde, por eso mencionaba a estos mismos. De repente los uniformes, como que de repente con el videíto como que no se ve muy bien. Si no me recuerdo, Juan de León es uno de los policías que está sometiendo y se le hizo las preguntas, oye, ¿sentiste algo? No sé, ¿tú crees en esto? Cosas así, que ese es algo de suma importancia porque una persona como ellos, que son de ser funcionarios públicos, pues simple y sencillamente coadyuvan a que, pues, no sé, tal vez la chica no se golpee, cosas así, o ayudan en este caso al padre Santiago de Cadereyta a realizar el mismo exorcismo para bien de la niña. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Que en ese momento, de la forma más fortuita y de la manera más así contundente que se les estalla en sus narices es cuando se presentan las situaciones y ellos tienen que actuar y de verdad un aplauso para ellos porque al final del día
bajo creencia, bajo no creencia, bajo conceptos, pues ayudaron a Nancy, ¿no? En ese entonces. Ya hay un antecedente del calvario que se suscitó en ella y en su familia de buscar brujos, brujas y demás y llegar a Cadereyta. Es algo bien curioso porque también pasó en Cerro Gordo con el caso de Alondra, que si quieres ver, acuérdate que aquí en el canal buscas la posesión de Alondra y vas a poder ver todo el expediente abierto aquí en el canal de YouTube. Entonces, imagínate cómo se entrelazan. Yo nomás lo único que me gustaría comentar es que al final del día estos expedientes que son aquí mostrados siempre van de la mano con otros testigos y principales investigadores, tal cual como Juan Teniente, al cual nosotros le propusimos que pudiera ser uno de los casos llevados a Netflix, a la serie Me Encuentro con el Mal. Hubo una selección y por eso hay casos, mi queridísimo Juan, que pues no, hay casos, por ejemplo, el de Alondra, que es increíble y que no pudimos mostrar, pero que muy pronto vamos a retomar. Y si nos permites, igual retomamos contigo el poder hacer la próxima temporada de Historias Embrujadas, ahora con Poseso. Tenemos el canal Historias Embrujadas. Suscríbete activando todas las notificaciones. Comenta, dale like, pero sobre todo comparte. De igual manera, aquí directamente en nuestro canal de YouTube. Okay, ahí está, ya estamos. Recuerden que estamos aquí también invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Agentes de Negro, activando todas las notificaciones, comentando, compartiendo, pero sobre todo dándole like. Ya vi que no aparece cuántos likes. No hagan caso a la plataforma, denle like por todos lados, por favor. Mira, así como está la manita. Denle like. A la vez. Corazoncito a todas las hermosas musas que nos están haciendo siempre aquí. Y otra cosa que les voy a informar, independientemente de que ya empezamos a hacer la nueva agenda de los lives, única y exclusivamente vamos a hacer live jueves 9 de la noche en vivos, totalmente directos para ustedes, la comunidad de los agentes de negro. Solamente jueves y video nuevo cada lunes o martes. Ya no hay pierde, ya no hay tanto rollo como hoy, lunes 14 de octubre. Debes de ya estar viendo este videoclip. Y pues bueno, ya sabes todo lo que te recomendamos. Acuérdate que tenemos 1 de noviembre, tour insólito al estilo Allan Kardec, muy al estilo de las sesiones victorianas, entonces no te la puedes perder. Ya quedan muy pocas entradas, es decir, ese ya estamos en sold out, del que todavía tenemos boletos y espero que de verdad te animes a buscar tus tickets. Es la del 2 de noviembre, la conferencia magistral. Ya está confirmado. Nuestro queridísimo Jesús de Nazaret va a estar con nosotros. ¿Qué más puedes pedir? Jesús de Nazaret contándote algunas historias extrañas, trucutos paranormales dentro del programa de la conferencia. Y por si fuera poco, también nuestro queridísimo Juan Manuel Torreblanca, el cual hizo una investigación la última vez en la Casa de los 400 años. Ya está confirmado también Juan Manuel Torreblanca, al cual vamos a poder ver los materiales que recabó, sobre todo unas psicofonías muy interesantes de la Casa de los 400 años. 2 de noviembre, conferencia magistral, su servidor Antonio Zamudio, 30 aniversario de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto nuestros queridos amigos Jesús de Nazaret y Juan Manuel Torreblanca. Muchísimas gracias a todas y a todos, queridos agentes. Nos vemos en otra entrega de los Códigos Paranormales. Denle like, denle cariño, por favor. ¿Qué tal a toda la familia de agentes, a toda la familia de podcast Extra Anormal y en general a todos los amantes del fenómeno sobrenatural? Los quiero invitar para este 9 de octubre que iniciamos el lanzamiento de un gran proyecto. Historias Embrujadas, una producción de Extra Anormal Podcast y colaboración con el investigador Antonio Zamudio. Los hacen, quienes los obran y quienes los sufren. Bienvenidos al podcast Historias Embrujadas.
No se lo pueden perder porque van a conocer el lado más cruel, más siniestro, más crudo de lo que es la magia, la hechicería, el ocultismo en general. La verdad, yo he estado detrás de cámaras y he visto cada invitado y les puedo decir que los van a impactar. No se lo pierdan este 9 de octubre en el canal de Historias Embrujadas. Si te interesan los fenómenos paranormales y quieres verlos desde el punto de vista más escéptico, objetivo o mejor aún, de análisis preciso, ¿qué esperas para integrarte a las matrículas de los agentes de negro? $13 mensuales. Simple y sencillamente vas a tener acceso a los archivos en desarrollo de investigación o incluso los concluidos. Y por si fuera poco, poder discernir un poco más acerca de nuestras hipótesis, posiblemente teorías. Esto todo lo puedes hacer directamente en agentesdenegro.com. Las matrículas de los agentes de negro te están esperando.